Buenos días, mi nombre es Luis Alberto Bonilla Real. Yo hago parte del equipo de investigación del área de seguridad social del Centro de Estudios de Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela. También estoy vinculado a Ser Social y en la actualidad laboro con la Cantebet. Es la empresa que tiene la responsabilidad de las telecomunicaciones públicas en Venezuela. Precisamente ahí laboro en la gerencia de salud, en la unidad de salud laboral, como quiera que esa es mi especialización. Soy especialista en salud laboral. También tengo formación en sociología, en economía política y en otras áreas del saber. Bueno, el tema que quiero desarrollar en el día de hoy tiene que ver con este momento de pandemia, pero de cara al mundo del trabajo. ¿Qué está pasando en el mundo del trabajo consecuencia de este momento de pandemia que estamos viviendo? Me parece que se están sucediendo, consecuencia de ese hecho, grandes cambios y que son cambios que van a perdurar en el tiempo. Por supuesto, había que aclarar que las consecuencias para la clase trabajadora de este momento de pandemia dependen de manera directa de la empresa, de la ciudad, de la región, del país donde estemos ubicados. Van a ser totalmente diferenciadas. Eso se entiende fácil si miramos, por ejemplo, cuál es la consecuencia para la clase trabajadora norteamericana, para los trabajadores y las trabajadoras en Estados Unidos de este momento de pandemia, con el modelo de salud que existe allí y con la forma de intervención estatal. A nuestro juicio, eso explica por qué los Estados Unidos ocupa el primer lugar en contagios y el primer lugar en número de muertos, ¿sí? Entonces las consecuencias no se hacen esperar. Una serie de gobiernos que se han dedicado sucesivamente a destruir cualquier posibilidad de un sistema público, gratuito y de calidad en salud, ¿sí? Y por supuesto hacen que la mayor parte de la población no tenga la capacidad, no pueda acceder al sistema de salud tan necesario en casos como el que estamos viviendo. A ese ejemplo le podemos anteponer el caso de otros países, por ejemplo Cuba, que es diametralmente opuesto. Cuba durante más de 6 décadas se ha dedicado a fortalecer su sistema público, gratuito, universal, de calidad en salud. Y ahí están las cifras. Cuba porcentualmente es de los países que menos casos tiene y que menos muertes ha padecido consecuencia de la pandemia, ¿sí? Entonces a eso nos referimos cuando decimos que depende de donde estemos parados, van a ser las consecuencias para la clase trabajadora. El caso específico de Venezuela habría que ampliarlo, porque además de la pandemia venimos padeciendo las consecuencias de una guerra económica. Es decir, es el atentado diario que el imperialismo norteamericano hace en contra del gobierno, del Estado y del pueblo venezolano. Eso se manifiesta, se traduce en varios hechos que van desde el terrorismo directo, por ejemplo, contra el principal proceso social del trabajo en Venezuela, que es la industria petrolera, que ha sido objeto de atentados, que ha sido objeto de bloqueos, que ha sido objeto de saboteos. Eso también se traduce
en el saqueo, en el robo de los recursos de los venezolanos y las venezolanas. Ahí están los bancos en Inglaterra tratando de robarse el oro de los venezolanos. Ahí está el imperialismo detrás del robo de Citgo. Ahí está el gobierno títere de Colombia detrás del robo de monómeros colombo-venezolanos. Empresas y recursos estos que se cuantifican en miles de millones de dólares con los que ya no se cuenta para educación, para salud, para alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pese a eso, y además de una situación interna, porque la oposición apátrida también juega un papel con el apoyo de el imperialismo norteamericano, y golpea la economía, ha golpeado la economía. La inflación inducida que padecemos ha prácticamente aniquilado el valor de la moneda nacional, hasta el punto que el salario de los venezolanos y las venezolanas está totalmente destruido. Pero no es lo único, también hay acciones de acaparamiento, también hay contrabando de extracción, también hay saboteos específicos a sectores productivos claves, por ejemplo el de la alimentación, donde se atenta contra el suministro de materias primas, se atenta contra la posibilidad de recuperar maquinarias, equipos, para continuar produciendo. Pese a eso, el modelo que ha implementado Venezuela para afrontar la pandemia ha sido exitoso. Venezuela, en el contexto latinoamericano, es de los países, junto a Nicaragua, junto a Cuba, que menos casos reporta, menos casos ha tenido, ¿sí?, en esta pandemia tan terrible, y por supuesto menos muertes. Eso habla muy bien del enfoque que se ha tenido, el modelo que se ha implementado con la participación protagónica de la comunidad a través de sus ASIC, a través de sus centros centinela, los protocolos que se activan una vez se reconoce un caso han sido eficientes. Igual los protocolos que se tienen en el caso de los hermanos venezolanos y venezolanas que están retornando al país. Entonces miren cómo es muy interesante esto, porque en ese contexto de guerra económica nos llega la pandemia, y es precisamente lo que queremos empezar a estudiar, empezar a analizar. Nosotros somos conscientes que esta es una primera mirada, pero allí está sucediendo cambios muy interesantes. Entonces, precisamente queremos empezar a mirar en esa relación salud, trabajo, ambiente, en ese proceso social del trabajo, qué está pasando, qué está sucediendo producto de esto. Lo primero que queremos señalar es que es preciso que redefinamos las categorías tradicionales que hemos utilizado para tratar de entender esa relación, porque no nos sirven, ¿sí?, porque quedaron desactualizadas, o su enfoque ya no nos explica lo que está sucediendo. Por ejemplo, la categoría salario. La categoría salario se entendía que era la forma de ganarnos la vida. Entonces, yo laboro para una empresa 8 horas diarias durante 5 días a la semana, y a cambio de eso recibo mi salario, y con ello soluciono las necesidades básicas mías y las de mi familia. Bueno, esa categoría, tal y como la entendemos y la hemos entendido hasta ahora, no es suficiente para saber qué está pasando en Venezuela, porque el salario prácticamente, como les explicaba, desapareció. Entonces, ¿qué le sucede a un país donde sus trabajadores y trabajadoras ya prácticamente no devengan un salario, o un salario que es absolutamente insuficiente? Pues lo siguiente sería un estallido social. ¿Y por qué no se ha dado?
¿Por qué las empresas, por lo menos las empresas públicas venezolanas, continúan funcionando? Entonces, ahí es donde tenemos que redefinir esas categorías. Creemos que, por ejemplo, en el caso del salario, vale la pena retomar los aportes del profesor Ludovico Silva. Él citaba a Mandel, hablando sobre qué debe ser el salario en una sociedad en transición al socialismo, hacia dónde debe tender. Y él planteaba que el salario debe dejar su lugar y ocupar ese lugar que inspira el salario. El salario es lo que nos motiva en una sociedad capitalista laboral. En una sociedad en transición es el servicio consciente, dice el profesor Ludovico, retomando a Mandel. Entonces el salario pasa a ser, o mejor, la relación del trabajador con su centro de trabajo es una labor que se entiende de otra manera. Es una labor en provecho social. Eso explicaría por qué una empresa como la que yo trabajo, la CanTV, no se ha paralizado, pese a que el salario se ha deprimido a la más mínima expresión. Y es porque, como yo, la inmensa mayoría de los trabajadores consideramos que es importante que las telecomunicaciones sigan funcionando. Nos sentimos comprometidos, tenemos una nueva visión, ¿sí?, frente a esa relación, y buscamos y recibimos la solución de nuestras necesidades básicas a través de otros mecanismos, que son precisamente los que ha implementado el gobierno revolucionario. Entonces, periódicamente recibimos un aporte en alimentos, es los alimentos a través del sistema CLAP. Por supuesto, no son suficientes, no satisfacen el 100% de nuestras necesidades, pero nos ayudan a no padecer hambre. También recibimos bonos económicos, ¿sí?, que no tienen que ver con la relación laboral. Tenemos gratuidad en algunos servicios, en salud, en educación. Hay importantes subsidios en servicios públicos, el servicio de transporte del metro o el servicio de transporte en nuestras principales ciudades, en los buses estatales, tiene un costo prácticamente simbólico y, bueno, no cubren el 100%, y por eso caemos en manos de los especuladores cuando tenemos que recurrir a los privados. Ese hecho hace que entonces el salario, como lo entendemos, pase a una segunda plana y establezcamos una nueva forma de relacionarnos en el trabajo, donde ya el resorte principal, la razón de ser, no es el salario, sino empiezan a aparecer otras motivaciones, como bien lo anotaba el profesor Ludovico Silva. Pero no es la única categoría. Está la categoría, por ejemplo, centro de trabajo. Entonces, el centro de trabajo, como lo hemos entendido, para una muy buena parte de los trabajadores desaparece y aparece un nuevo centro del trabajo, que es el hogar del trabajador. Producto de la pandemia, cientos, miles de trabajadores empezaron a implementar lo que se conoce con el nombre de teletrabajo, y que en la CanTV nosotros hemos llamado el teletrabajo seguro y saludable. Entonces, ya no es el centro para un grupo de trabajadores donde nuestras normas, por ejemplo en salud laboral, estaban diseñadas para atender y prevenir las enfermedades ocupacionales a través de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, a través del comité, los delegados de prevención, de un programa que fue pensado para ese centro de trabajo. Ahora tenemos que pensarlo para un centro de trabajo de un trabajador. Bueno, ese trabajador antes tenía el delegado o delegada de prevención que le ayudaba en el diagnóstico, en la evaluación y en el control de los procesos peligrosos. Bueno, como él va a estar solo, a él le va a tocar asumir las funciones de delegado y va a ser él quien nos ayude al servicio de seguridad y salud en el trabajo, nos aporte para la elaboración
del programa de seguridad y salud en el trabajo y de los elementos para construir el diagnóstico, la evaluación y el control de los procesos peligrosos. Otra categoría sería la categoría jornada de trabajo. No puede ser que retrocedamos, ya conquistamos después de una larga lucha una jornada de 8 horas, 5 días a la semana, con 2 días de descanso. ¿Qué está sucediendo en este momento de pandemia? Muchos de nuestros compañeros y nosotros mismos empezamos nuestra interacción en las primeras horas del día. Y a muchos nos sucede que son las 10, 9 de la noche y todavía estamos respondiendo actividades laborales. Igual o independiente si es sábado o si es domingo. Eso hay que regularlo, eso hay que discutirlo. ¿Cómo va a ser la jornada de trabajo en ese nuevo centro de trabajo y en esa nueva lógica de teletrabajo? ¿Quiénes son los responsables de proveer? Por supuesto que el empleador. ¿Y en qué términos? Las herramientas, los equipos, lo que se necesita para desarrollar el trabajo, el mobiliario mismo, un computador, el servicio de internet, le corresponde al empleador. Bueno, ese es otro tipo de cosas que vamos a tener que empezar a replantear. Y así sucesivamente, ¿sí? Esta relación salud, trabajo, ambiente se ve estremecida, se ve sacudida por toda esta oleada de cosas, porque las consecuencias pueden ser de una parte alivian, por ejemplo, el transporte de mi casa al trabajo ya no se va a hacer necesario, pero el estar sometido a largas jornadas de teletrabajo en un ambiente que no esté adecuado, pues va a traer consecuencias. Hay quienes prenden las alarmas frente, por ejemplo, al tema de la salud mental, ¿sí? Entonces, es básicamente lo que nosotros queríamos plantear en el día de hoy, abrir la discusión en torno a este tema de cómo esta pandemia y para el caso venezolano, esta situación de guerra económica ocasiona una serie de cambios que transforman de manera radical esta relación salud, trabajo, ambiente. Bueno, hasta aquí, muchísimas gracias por su atención.